Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chiquillas y chiquillos, espero que estén súper bien, que haya sido un muy buen fin de semana largo y estoy listo hoy para la clase del día lunes. Esta clase no tiene actividad, así que va a ser solamente material y este jueves vamos a revisar la actividad de la semana pasada y vamos a profundizar un poco en lo que vamos a ver hoy. Esta clase de hoy, siguiendo con la lógica de la unidad de las clases pasadas, vamos a introducir un poco, más bien seguir introduciendo lo que es la filosofía de la mente, pero no ya ahora tanto de un punto de vista teórico, o sea, en el sentido de hablar de los conceptos como qué es la mente, qué es el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria, etcétera, sino que vamos a pasar un poco o a repasar la historia de la filosofía de la mente, así cortito, para mencionar algunos autores y algunas problemáticas que fueron importantes y por qué hoy en día podemos preguntarnos las cosas que nos preguntamos. Al final lo que vamos a hacer es revisar qué dijeron todas esas personas que desde los griegos en la cultura occidental se preguntaron qué es la mente. Después de eso vamos a hacer una pequeña introducción a través de un texto que va a estar disponible para ustedes para que lo vuelvan a leer ahí en el material, que es una pequeña introducción a lo que se le llama psicología del sentido común. Que es la psicología del sentido común, se lo voy a explicar en breve. Así que vamos a empezar. La pregunta por lo mental es una pregunta antiquísima, no nace con la psicología y obviamente no nace tampoco con lo que llamamos filosofía de la mente. Antes de que alguien le pusiera nombre a esto, ya los filósofos se habían preguntado, la gente se había preguntado cuál era la conexión que había entre las cosas que pasan en nuestra cabeza, esta película interna de estímulos, de visión, de audición, de olfato, cuál es la relación de eso con nuestro cuerpo. Entonces, siempre hubieron teorías acerca de cómo es que estas cosas estaban conectadas, si es que realmente pertenecíamos solamente a un plano físico, o también había otro plano, ya sea uno espiritual o mental, que era importante y que también tenía que ver con nuestra persona, y si no, que era esencial, y que realmente era este plano mental o espiritual el que era, ¿cómo decirlo de alguna forma? El que era primordial, el que realmente daba nuestra personalidad. Nosotros no somos este cuerpo, sino que somos más bien un alma. Eso es algo que al principio los griegos van a postular mucho, sobre todo en la teoría de Aristóteles. Nosotros tenemos una especie de psique que para él no se distinguía mucho el concepto entre lo que era un espíritu o un alma y la mente. Para Aristóteles era más bien algo similar u homólogo, que lo que hacía era animar este cuerpo de forma que era nuestra conexión no solamente con los demás, porque son al final nuestras psiques o nuestras personas, nuestras almas, las que se comunican entre ellas, era también nuestra comunicación con un reino un poco más alejado y más abstracto, que era el reino de las ideas, o más bien algo así como un reino de los dioses. Así que el cuerpo vendría siendo una parte más terrenal y la psique vendría siendo una parte mucho más espiritual y alta, de mayor valor, de mayor virtud que nuestro cuerpo. Esto no se le ocurre por primera vez a Aristóteles, sino que también es algo muy tradicional en la filosofía griega. Platón había planteado algo muy parecido, solo que quizás no le había dado el nombre a los conceptos como se los dio Aristóteles. Después, posteriormente a los griegos, va a venir un montón de filosofía relacionada con el cristianismo. Estamos hablando de época post primer imperio romano, o sea, quizá años 300, 400. La mayor parte de la filosofía que se va a dar ahí va a ser una especie de filosofía muy ligada a, como le acabo de decir, a la cultura católica, cristiana, incluso judía, relacionándolo ya todo este rollo o esta cuestión de el espíritu con más bien el Espíritu Santo o más bien el significado o concepto de espíritu que tuvieron los cristianos. Por lo tanto, la filosofía durante los siguientes incluso 1500 años, quizás no tanto, quizás 1200 años, va a estar muy determinada por este espíritu religioso en el que más bien el alma es una construcción que viene desde arriba, entonces en también nuestra comunicación obviamente con Dios, pero al mismo tiempo también funciona como nuestra personalidad, como decían los griegos, y también en nuestra parte que, como ustedes saben, tenemos que salvar de este mundo terrenal para poder volver a llevar al mundo elegido, al paraíso en este sentido. Entonces,
Durante mucho tiempo esta concepción acerca de que el espíritu y el cuerpo no solamente están separados, sino que más bien el espíritu es superior al cuerpo, que el espíritu es una especie de deidad, un mini Dios que está dentro de nosotros, va a ser algo que se va a seguir repitiendo hasta más o menos la época de el filósofo francés René Descartes, que ya estamos hablando de lo que sería la época moderna. Posterior sobre todo al descubrimiento de América y todos esos sucesos que se fueron dando durante finales de la Edad Media, el pensamiento va a ir cobrando otro tipo de consistencia que se van a ir alejando cada vez más un poco del cristianismo. Por lo tanto, se van a permitir replantearse de nuevo todas esas preguntas que por mucho tiempo estuvieron prácticamente prohibidas. Entonces, René Descartes fue el primero que se puso a dudar acerca de si realmente él podía confiar en aquello que llamaban hasta ese momento mente. Como el cristianismo había hecho mucho hincapié en el espíritu, la mente había quedado de lado, la mente como este constructo de lo que está pasando dentro de mí, como la conciencia, como esta cadena de pensamientos, de deseos, había sido puesto de lado para apreciar más bien el espíritu como algo religioso, como algo superior. Él se pone a pensar, bueno, ¿qué pasa si alguien me está engañando? Este fenómeno como de Matrix, de que realmente, ¿qué pasa si hay un genio maligno afuera? Esto se conoce como las meditaciones metafísicas de René Descartes. ¿Qué pasa si hay un genio maligno que controla el universo y que a mí me engaña constantemente con respecto a las cosas que veo? Y ahora que estoy sentado en mi casa frente a mi fogata, tomándome mi té, realmente estoy desnudo en mitad de la calle y lo que pasa es que más bien el genio maligno me da estímulos en mi mente de forma que piensa que me hace creer que yo estoy realmente en un lugar donde no estoy. Esas preguntas lo van a llevar a él plantearse de que por principio el genio maligno siempre lo puede engañar. Todo puede ser falso. Hay un escepticismo ahí en el que realmente todo el tiempo nuestras percepciones acerca del mundo pueden ser fallidas, pueden ser erróneas. Entonces, por eso digo, este fenómeno Matrix de que realmente estamos conectados cerebralmente a una batea, estamos conectados como a un computador y que nos hace simular realmente toda la realidad y que realmente todo lo que nos está pasando pasa dentro de un computador y nosotros estamos amarrados dentro de una especie de cubículo en el que nos proyectan una película todo el rato y somos incapaces de darnos cuenta. René Descartes obviamente no lo planteó así, eran 600 años atrás, entonces no se le ocurrió con esta complejidad, pero sí tuvo la primera intuición de que quizás la realidad no es la realidad que nosotros pensamos que es. Entonces es solamente la mente la que nos permite conectarnos con esa realidad. Nosotros estamos conectados a través del mundo, para Descartes, a través de lo que estamos pensando. Entonces él llega a la conclusión de que si bien alguien lo tuviera que engañar para poder modificar la realidad, si hubiera un genio maligno engañándolo, para empezar tiene que engañar a algo. Y ese algo es él. Y ese él, para poder ser engañado, para poder ser interpelado por el genio maligno, tiene que tener primero una mente. Entonces, primero tengo una mente, después el genio maligno viene y engaña mi mente. Entonces a lo que René Descartes va a llegar en su meditación metafísica es que esa famosa frase que quizás la han escuchado alguna vez o en clase de otras materias, de que primero pienso y luego existo. Primero mi mente existe y después alguien puede engañarme. Entonces, a través de ese razonamiento voy a pensar, pienso el mundo, pienso la realidad, pienso lo que está pasando y luego viene todo lo demás. Y luego yo puedo considerar mi existencia y la existencia de las demás cosas. Esa va a ser la primera parte y quizás la parte fundamental de la historia de la pregunta por la mente en la historia de la filosofía y el pensamiento contemporáneo. Si no fuera por eso, o sea, si no fuera por ese escrito de Descartes, que son las meditaciones metafísicas, la historia de la psicología y todas esas disciplinas que como las conocemos hoy en día sería súper diferente. A partir de eso, durante toda la época moderna, incluso contemporánea, la gente va a empezar más bien a discutir con Descartes, ya sea para estar de acuerdo o estar en desacuerdo con él. Ahí tenemos ya un montón de filósofos que hablan al respecto. Para terminar de hablar de Descartes, decir que Descartes, por ejemplo, pensaba que había una glándula especial que se llamaba la glándula pineal, que estaba en el cerebro, que podía conectar la mente con el cuerpo y esa era la forma en que ambas cosas interactuaban, pero que estaban separadas. Pero sin embargo tenían un campo en el que tenían que conectar. Entonces hubo gente que le rebatió esa idea, por ejemplo el filósofo Leibniz
Leibniz dijo que más bien no había ninguna conexión entre cuerpo y mente, sino que más bien ambos funcionaban en armonía, que la mente no era algo que uno pudiera como deshacer en partes, a pesar de que cada vez había una mayor ¿cómo se dice? Una mayor intuición de que eso que llamamos mente se radicaba fundamentalmente en el cerebro. Leibniz pensaba que a pesar de que pudiéramos diseccionar el cerebro y ver dentro de él, no podríamos ver dónde está la mente. Es decir, em, por ejemplo, él decía que si nosotros entráramos en un molino, recordemos que estamos hablando del 1700, así que habían las construcciones complejas o máquinas más grandes eran los molinos o cosas similares, pero quizás algo parecido en esta época sería, si nosotros entráramos a una fábrica de lo que sea, podríamos ver específicamente qué hace cada parte de la fábrica, qué hace cada parte de, por ejemplo, una fábrica de utensilios de metal, cuál es la máquina que funde el metal, cuál es la máquina que apila el metal, cuál es la máquina que hace las formas finales, etcétera, etcétera, etcétera. O las personas si que estuviéramos en una fábrica más bien manufacturera artesanal. En ese sentido, lo que quiere decir Leibniz es que nosotros no podemos hacer eso con la mente. Si nosotros pudiéramos caminar dentro de la mente, no veríamos, esta es la parte que ve, esta es la parte que piensa, esta es la parte que sueña. Eso no existe, eso no se puede hacer. Entonces, lo más seguro es que la mente y el cuerpo no tengan nada que ver y la mente es más bien un reino, también algo así como un reino superior o abstracto, ideal, en el que nosotros nos conectamos con otras cosas y el cuerpo es la parte terrenal y ambos funcionan en armonía el uno con el otro, pero realmente no tienen ninguna conexión. Así, con el pasar del tiempo, van a haber también otros filósofos que van a decir cosas parecidas y quizás el primero que se acerca a un pensamiento más parecido a lo que se va a denominar después filosofía de la mente en la época contemporánea es el filósofo alemán Immanuel Kant. Kant va a decir simplemente que para la mente o para tener una mente es necesario tener conceptos. Y esto es sumamente importante porque los conceptos van a ser la base, si que ustedes se acuerdan de lo que hablamos en la clase pasada, los conceptos van a ser la base de lo que se va a considerar como el elemento de lo mental en la filosofía contemporánea. Si se acuerdan de la clase pasada, estuvimos hablando del lenguaje y de cómo el lenguaje también funciona a nivel de la mente y cómo nosotros estamos acostumbrados ya a pensar a través del lenguaje. Bueno, el lenguaje se compone de conceptos. Todas las proposiciones del lenguaje ordinario, yo veo un auto rojo, tiene que tener un concepto de rojo, un concepto de ver, un concepto de tal de auto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué significa un concepto? Una idea. ¿Qué significa esto a lo que me estoy refiriendo? Entonces, para Kant ya la mente se componía de conceptos. El punto aquí es que Kant está discutiendo con otros filósofos que son conocidos como los empiristas ingleses, que ellos pensaban que realmente la mente no tenía un rol tan importante dentro de lo que era la experiencia. En lo que captaba, por ejemplo, el mundo exterior eran mis sensaciones, eran mis sentidos. Pero mi mente más bien estaba encargada como de crear ciertos tipos como de conceptos abstractos, pero realmente mi conexión con el mundo yo lo tenía a través de mis sentidos. Kant va a decir que no. De nuevo, para comunicarme con el mundo necesito tener una mente que me permita captar los conceptos, estos conceptos tan importantes como el concepto del color rojo, el concepto de el molino, el concepto de mi tío Lucas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta por lo menos la contemporaneidad, cuando digo contemporáneo me refiero a la época de ahora, eso es realmente lo que significa contemporáneo, para los que no sepan. Hasta la época de ahora, lo que va a haber es una disputa entre aquellos que piensan que para conocer el mundo solamente me hace falta un cuerpo y otros que piensan que para conocer el mundo me hace falta una mente. Entonces, esa es la disputa. Se le llama la disputa entre los empiristas, estamos hablando recién de los empiristas ingleses, pero no son los únicos empiristas. Después viene una corriente empirista muy tradicional que, de hecho, es hasta hoy en día una de las corrientes que más bien está ligada al cientificismo, al hecho de que para conocer algo hay que estar ahí, hay que hacer los experimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el racionalismo que va a decir más bien que para conocer algo tenemos que poder entenderlo a un nivel racional, no solamente percibirlo. Entonces se da esta disputa entre empiristas y racionalistas
Y va a llegar ya más bien la época contemporánea en la que vamos a tener otro tipo de acercarnos a estos debates. Obviamente vienen un montón de filósofos entre medio que no los voy a mencionar para no hincharle más la cabeza con nombres. Lo importante es que se den cuenta que la historia de la pregunta por lo mental por lo menos tiene no sé, unos 1500 años de la época contemporánea, y aún hacia atrás ya la gente se había preguntado qué era esto que está pasando con mi cabeza y cómo es que se conecta con todo lo demás. Entonces, para terminar, vamos a leer un texto de introducción a lo que vendría siendo la psicología del sentido común. Pero antes de leerlo voy a decir en un minuto más o menos de qué se trata esto. En la época contemporánea existe una disciplina que se llama ciencias cognitivas, de la que vamos a hablar un poco más en la próxima clase, o quizás en la retroalimentación del jueves, que es más que una disciplina, es una interdisciplina. Yo creo que se los había comentado en alguna de las clases que tuvimos, si es que mal no me acuerdo. Las ciencias cognitivas es una interdisciplina en la que convergen la filosofía, la antropología, la inteligencia artificial, las ciencias de la computación, la neurociencia, la neurolingüística, entre otras. Hay muchas ciencias que convergen en este campo multidisciplinario que es las ciencias cognitivas. ¿Y qué es esto? ¿Para qué se juntan? Se juntan para poder descifrar cuáles son los problemas, o también para bien resolver los problemas de lo mental. Esto quiere decir los problemas con el pensamiento, con la percepción, con la memoria, con el lenguaje. Esto se aborda de formas interdisciplinarias para que tenga una mejor solución de los problemas, porque hay cosas que ven los biólogos o ven los neurocientíficos, pero que es difícil para, por ejemplo, los ingenieros de la inteligencia artificial saber a qué se refiere, por ejemplo, un neurocientífico con inteligencia. Entonces ellos van discutiendo los conceptos para poder generar modelos que permitan ayudarnos a entender mejor lo que es hoy en día la dentro de esta filosofía de las ciencias cognitivas, o dentro del rol de la filosofía en las ciencias cognitivas, está el hecho de entender esta forma en la que nosotros nos gusta pensar que están ocurriendo las cosas dentro de nuestra cabeza. Cuando leemos las intenciones de las otras personas, como yo les comenté también hace 2 clases, que esta fue la forma en que cuando estábamos recién evolucionando acerca del lenguaje, fue un punto muy importante para que podamos tener el lenguaje que tenemos hoy en día. Creemos que nuestros estados psicológicos explican las cosas que hacemos. Nuestras creencias y nuestros deseos explican, por ejemplo, el hecho de que si queremos tomar té es la razón por la que estamos tomando té. Entonces hay un vínculo causal, incluso que puede ser físico, entre las cosas que yo pienso, deseo con mi mente, con esta cosa abstracta que es la mente, y que después tienen lugar en el mundo físico, como el hecho de que yo voy y me sirvo una taza de té. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo es la cadena o el vínculo entre que yo pienso algo y pasa por mis sentidos o pasa por mi cuerpo y me da un mandato de crear un comportamiento que me permite satisfacer mi creencia o mi deseo? Entonces, esto se le conoce como psicología del sentido común, porque simplemente el hecho de pensar que las creencias y los deseos explican las conductas. Entonces, para terminar, vamos a hacer una lectura rápida del texto y después el jueves lo comentamos con mayor profundidad. Los humanos somos entidades conscientes de sí mismas, capaces de experimentar distintos tipos de estados psicológicos y de producir comportamiento inteligente. Percibimos, categorizamos y representamos de maneras diversas el mundo físico, interpersonal y cultural en el que estamos inmersos. Actuamos persiguiendo propósitos por lo general definidos. Expresamos nuestros estados psicológicos mediante gestos, ademanes y sobre todo mediante expresiones lingüísticas. Todo lenguaje natural tiene una parte mentalista, entre comillas mentalista, que permite expresar y describir los estados mentales propios y adscribir estados mentales a los demás. Creemos que las acciones reflejan sucesos mentales concomitantes, que se cree, desea, piensa, siente. ¿Cuáles son las motivaciones, los propósitos? Comprendemos, interpretamos, explicamos y predecimos las acciones de los demás mediante la adscripción de estados mentales, básicamente de deseos y creencias. Esa capacidad de predecir y explicar la conducta suele tener éxito. Y es importante que lo tenga. Es una condición necesaria para que las relaciones interpersonales y el mundo social sean posibles. No aprendemos todo esto de manera explícita. La adquisición y el desarrollo de estas aptitudes forma parte del proceso de aculturación. Voy a leer hasta ahí para que después ustedes terminen el texto. La verdad no se pone mucho más complejo y es bastante corto. Y decir que lo que quiere decir aquí simplemente con el hecho de que
confiamos en la psicología del sentido común, tiene que ver con el hecho concreto de que si ustedes quieren saber dónde voy a estar yo, bueno, hasta ahora estamos en cuarentena, así que es re fácil, pero en condiciones normales, si quisieran saber dónde voy a estar yo el próximo miércoles, no importa a ustedes cuánto sepan, por ejemplo, de física o mecánica para saber cuáles van a ser las variables del medio ambiente que van a influir en mi cuerpo físico para poder saber dónde mi cuerpo físico va a estar ese día. Ustedes no pueden predecir dónde va a estar mi cuerpo físico el día jueves a cierta hora solo por conocer todas las variables ambientales. Ustedes lo que tienen que hacer es preguntarme y confiar en la respuesta que yo les voy a dar y que les voy a decir, el jueves a las 2 tengo cita con la inspectora o tengo reunión por Skype con la inspectora. Se me cayó el carnet, dije Skype, te has dicho Zoom. El punto es que las leyes de la naturaleza, o en este caso de otras ciencias, no van a decirles nada acerca de dónde voy a estar yo. Tienen que confiar en mis creencias y deseos. Si yo creo o deseo o pienso que voy a estar a tal hora, tal día, eso es un indicio muy seguro de que así va a ser. Por lo tanto, es la forma más común en la que nosotros predecimos las conductas de todas las personas con las que interactuamos. Así de simple. Así que eso, chiquillos, chiquillas, el jueves profundizamos más esto y nos vemos también la próxima semana ya para otro video. Cualquier pregunta acerca de la actividad, no he recibido todavía todas las respuestas, pero como ustedes saben, todavía tienen un poco de tiempo más. Así que estén súper bien.